estamos, 12 horas y comenzamos esta edición de Hablemos a las 12, Política y Actualidad, aquí en T13 en vivo, Noticias Siempre. Hoy con el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle. Decano, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días y gracias por invitarme, Iván. Hace una semana, bueno, hemos tenido a varios abogados acá invitados y en general hemos hablado mucho del estado de la profesión. La semana pasada estábamos con Felipe Bulnes, el ex embajador, y en una parte de la conversación también hablamos de eso, porque es una profesión media golpeada, particularmente este último año. Muy golpeada, yo creo que desde finales del 2023, con el caso Audio y con otros casos también anteriores, se ha mostrado que ha habido una crisis que ha tomado los ribetes de escándalo, porque hay una situación en la cual se han violado ciertos estándares, ciertos criterios que generalmente guiaban la profesión. Y a mí, en cierto modo, me alegra que haya cierto escándalo, porque si no tuviéramos la capacidad de escandalizarnos, de reaccionar, y las reacciones están a la vista, sería mucho peor. Claro, estaríamos normalizando cosas claro, sería una tragedia. Que no merecen tal. ¿Es casuística? ¿Es puntual la situación del caso Audio, del caso Mosilla? ¿O es una cuestión que podría ser, si no generalizada, pero por lo menos más frecuente de lo que sería conveniente? Yo creo que algunas de las cosas que se produjeron en el caso Audio son excepcionales. Es decir, escuchar un grupo de personas y abogados hablando de una caja de sobornos, de incendiar reparticiones públicas y juzgados, claro. En fin, robarse los expedientes son cosas que son excepcionales. Puede ser que uno haya escuchado antes irregularidades, pero no de ese calibre y con ese nivel de, digamos, desenfado, en cierto modo. Entonces, claro, antes se podía perder una carpeta, una pieza, un legajo. Claro, ¿no? Un expediente. Y hubo gente presa, digamos. Así es. Pero veamos la reacción, estimado Iván. Veamos, todas las personas que participaron en las conversaciones del caso Audio, todos han sido sometidos a prisión. A la prisión preventiva. Claro. Algunas de las informaciones que salieron le han significado a 2 jueces de la Corte Suprema ser destituidos. Hay investigaciones en curso. Se llegó ahora, hace poco, hace un día, a determinar que la información que se filtraba tenía que ver con una disposición de un fiscal regional que entregaba información en forma bastante controvertida. Se refiere a las filtraciones de la Fiscalía. Entonces hay, yo creo que una reacción. Además, hay esa cambios. Es una reacción en orden, en aras de la transparencia, digamos. En ese sentido usted la ve como positiva. Yo lo veo como positivo. Además hay cambios. Por ejemplo, en la Corte Suprema, por primera vez en la historia, hay una mayoría de ministras femeninas hombres, y una presidencia de la Corte que es femenina. Y hay también, claro, digamos, y hay una reflexión en la que me tocó participar en la Corte Suprema para hacer frente a estas situaciones. No está dormida la Corte Suprema ni el Poder Judicial como diciendo, bueno, que venga el próximo escándalo. Está pensándose cómo enfrentarlo, y lo mismo podríamos decir del gobierno, que objetable, uno podría criticar algunas de las propuestas, pero el 15 de octubre presentó un proyecto bastante sistemático para hacer cambios en el sistema de nombramiento y en algunas cuestiones éticas en el Poder Judicial, que creo que es también una forma de reacción. Y en las facultades de Derecho, nada más que para terminar, hemos hecho cursos, hemos creado un observatorio, estamos empeñados, hicimos un sondeo que quizás sería bueno que la opinión pública conozca, que le preguntamos a la comunidad de estudiantes, a profesores, ¿qué pasa con la formación ética? Reservemos por un momento eso, lo de la formación, y también le voy a preguntar por el Colegio de Abogados, pero antes de eso, la Corte Suprema, usted dice, yo participé en eso porque la Corte Suprema le pidió a los decanos de Derecho su opinión respecto de la crisis. Invitó a algunas personas, no a los decanos, 2 o 3 personas, pero para que se expusiera, claro. Yo hice una exposición frente al proyecto, frente a la situación, y lo que pude ver durante una mañana, la Corte Suprema se reunió en pleno en un hotel y hizo toda una reflexión sobre lo que está sucediendo, que claro, no es definitiva, no es final, pero por lo menos vemos un poder del Estado que está razonando, que está reflexionando, que está deliberando cómo hacer los cambios que son necesarios para que la ciudadanía pueda volver a confiar en la justicia, que es fundamental. Usted ve un pleno que se mueve, digamos. Exactamente, no solo que se mueve, sino que va en la dirección correcta, reflexión, de hacer una autocrítica, de pensar,
bueno, vamos a tener que hacernos cargo de lo que ha sucedido. Hablemos del sondeo. Ustedes hicieron en la Facultad de Derecho de la Chile un sondeo con alumnos y con exalumnos, entiendo, ¿no? Alumnos, exalumnos y también profesores académicos. Al final, cerca de 1.000 personas respondieron varias preguntas, pero las que nos importan para los efectos de esta conversación, yo creo, son dos. Una, da cuenta de la importancia que las personas le atribuyen a la formación ética en la profesión. Y esto que podría parecer una cosa obvia, sí, creo que es parte central del problema que estamos viviendo en Chile, porque hay una lógica de que acceder a la universidad, tener un título profesional a uno lo puede hacer, mejorar sus ingresos, mejorar su estatus y básicamente estar por encima de las demás personas. Y no hay un sentido de servicio público en la profesión. La idea de la profesión, además, tiene que ver con el concepto de que uno profesa algo cuando desempeña una actividad. Es el origen de la palabra profesional. Claro, y la profesión y los profesionales, lo que profesamos es que no vamos a ganar los casos ni los conflictos de cualquier manera. Haciendo trampa. Haciendo trampa, dándonos patadas, sacando una pistola y matando a la otra parte, las vamos a ganar, las causas, de acuerdo con la razón, de acuerdo con el derecho vigente y de acuerdo con las reglas de la ética profesional, que imponen ciertos estándares razonados que han sido por muchos años desarrollados y que se han olvidado. Porque y cuando usted le pregunta a los alumnos, a los profesores, a los exalumnos, la mayoría entonces considera y revalora o valora muy importante la ética. Sin embargo, y aquí está la otra respuesta que es relevante, dice, bueno, ¿y qué sucede con el control de la ética? ¿Qué sucede con la ética una vez que los abogados están trabajando? Y ahí la respuesta, lamentablemente quiero decirlo, es muy negativa, porque las personas responden que no hay un control efectivo casi en un 90 y tantos %. Claro, la pregunta es ¿qué tan resguardado cree usted que está el control ético de la profesión jurídica? Y el 91% cree que no está bien resguardado, pero cuando... Esto es interesante, porque cuando le preguntan a los alumnos de pregrado... Y a los profesores, o sea, y profesionales, sí, es importante la ética, sin embargo, cuando no está bien resguardado. Pero le pregunta a los alumnos y el 85% cree que no está resguardado. Bueno, ese es el tema. Pero cuando le pregunta a los exalumnos, o sea, los que ya están trabajando, eso aumenta al 95%. O sea, la experiencia no es muy halagüeña. Es tremendo. Entonces, lo que está pasando es que tenemos un sistema fragmentado, digamos, de varios códigos de ética, de personas que se reciben de abogados y no asumen como propio ningún estándar ético en su trabajo. Y además tenemos un problema de que hay varios colegios de abogados. Nosotros hicimos hace algún tiempo, no sé si es posible firmarlo, un seminario sobre la colegiatura obligatoria. Este es un libro. Que es la siguiente pregunta que se deriva del tema de la ética. Pero lo que yo quiero decir es que pueden haber objeciones, puntos de vista contrarias a la colegiatura obligatoria. Yo soy partidario de la colegiatura obligatoria. Pero hay buenos argumentos para oponerse. Claro, uno podría decir, mire, ¿por qué me van a obligar a colegiarme? ¿Por qué voy a tener que estar renunciando a mi libertad de asociación? Sin embargo, yo quiero decir que es la propuesta del gobierno, respecto a la cual yo tengo crítica. Hay una posibilidad de enfrentar este problema de una manera nueva, que es una luz de esperanza. ¿Qué es? Porque el proyecto lo que dice es que los colegios profesionales van a poder actuar contra los abogados que infrinjan las normas de la ética. Lo que no dice es cómo, cuándo y quién. Claro, no está precisado. No está precisado, tiene que venir una ley. Entonces uno dice, bueno, el Colegio de Santiago podría ir a Punta Arenas a demandar por cuestiones éticas a un abogado que actúe en Punta Arenas. Y el otro problema que es más serio todavía, ¿con qué reglas éticas o deontológicas? La palabra deontológica es un poquito rebuscada, pero quiere decir ética. Se podría demandar a un abogado que no ha asumido como propia ninguna regla ética en la profesión, que es una especie de Rambo jurídico. Es decir, ¿cuál sería la lógica? Claro. ¿Cuál sería la lógica? Entonces tenemos algunos problemas para llegar a hacer efectivo eso, pero hay ciertamente una posibilidad de encontrar una solución a este tema de la colegiatura obligatoria. Hay una posibilidad. Antes de la colegiatura obligatoria, ¿el Colegio de Abogados cómo ha respondido en esta vuelta?
Yo tengo una muy buena opinión del Colegio de Abogados. Mi compañero de curso, el presidente Pedro Pablo Vergara, creo que es una persona muy sensata, es una persona que le ha tocado un momento muy difícil. Sin embargo, creo que dentro del Colegio de Abogados a veces se expresan sensibilidades distintas y creo que ellos van en la misma línea, digamos, de lo que queremos hacer en la Facultad de Derecho, que es instalar una lógica de mayor, digamos, compromiso con la ética en el país respecto de los abogados. Estos temas son muy espinudos porque Pedro Pablo Vergara nos dio una entrevista en Tele 13 Radio hace un tiempo y lo criticaron muchos abogados, entre otros, porque él sugirió la teoría de que la prueba en el caso de audios, que es la grabación original, digamos, podría ser, no sé cómo se llama, la teoría del árbol ponzoñoso. Sí, una prueba ilícita. Claro. ¿Ya? La prueba ponzoñosa. La prueba ponzoñosa es una prueba que está contaminada, por decirlo así. Claro, yo no conozco el caso, no sé qué antecedentes tiene Pedro Pablo Vergara, pero estuve ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara hablando respecto de este proyecto del gobierno, que yo creo que tiene algunos problemas. Por ejemplo, en la propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no ha resultado. Desde el 90 una propuesta se rechazó en los 3 procesos constituyentes anteriores. Es una mala idea porque significa disminuir el poder de la Corte Suprema. Hay una lógica presidencialista detrás de la distribución del poder en la Corte Suprema. Sin embargo, Pedro Pablo Vergara creo que tiene una visión, digamos, muy, muy atinada de la profesión porque él es un abogado con mucha experiencia. Ya, o sea, usted no ha visto mal al Colegio de Abogados en esta vuelta. Yo he visto muy bien a su presidente. Ya. ¿Ah? Dicho eso, vamos al otro punto. Claro, se propone sacar a los jueces de las nominaciones, entre otras cosas porque el que sean los jueces los que nominan hace que los que están en la carrera judicial necesariamente tengan que hacerse conocidos de los jueces, hacerse conocidos de alguna manera. Y si participan otros poderes del Estado, tienen que hacerse conocidos con los otros poderes del Estado, lo que lleva al problema que tenemos ahora, que hay que hablar con alguien para que ese alguien le presente los antecedentes a tal otra persona con poder de decisión, en fin. Es difícil, yo entiendo que es difícil resolverlo de una manera virtuosa, pero efectivamente ese riesgo, el riesgo de la necesidad de exposición, también promueve que exista el que aprovecha la capacidad de exposición a su favor, digamos. Bueno, eso fue el argumento del exministro y embajador Felipe Bulnes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en esta materia Chile tiene un diseño institucional presidencialista que en sus orígenes se remonta a los Federalist Papers que se escribieron en 1787 y ahí por primera vez se pensó cómo organizar un poder judicial en democracia, en una democracia representativa, en un régimen presidencial. Y la lógica de eso es, y está argumentado así en los números 78 y siguientes, que los jueces son funcionarios del Estado y que como funcionarios del Estado deben ser nombrados como tales, salvo los de la Corte Suprema por el poder político que tienen y por el poder dentro de la estructura y de la burocracia judicial respecto de los otros jueces. Que en el caso de Estados Unidos es un poder incluso mayor que el que tiene la Corte Suprema. Bueno, pero exactamente, claro. Pero en Chile si nosotros desarmamos ese poder y le damos una libertad absoluta, hay algunos jueces y algunos profesores que están hablando de paridad judicial, que significa ¿paridad que en el sentido de todos género? Los jueces, el juez de policía local es igual al juez de la Corte Suprema y no tiene ningún poder, digamos, de mando un juez sobre el otro. Entonces se nos desarma toda la estructura jurisdiccional de control, porque los jueces... Algo de eso había en el primer proyecto constituyente, ¿no? Y así falló. Así falló el primer proyecto constituyente, el de la comisión experta tenía la misma idea mala, y el tercer proyecto de la convención, del Consejo, de la Comisión Constitucional, también falló porque tenía algo de la misma idea. Ya, pero yo creo que tenemos que reforzar la estructura burocrática del Poder Judicial, de manera que haya muchos controles dentro de los jueces, para que no hagan los jueces lo que crean que pueden hacer simplemente con un criterio ético, intuitivo, digamos, una iluminación. Los jueces tienen que fallar de acuerdo con la razón, con la ley y con los criterios éticos. Espérese que ahí me está abriendo otra ventana que quiero que abordemos, que hablemos del activismo judicial. Pero antes de eso, entonces, ¿cómo hacer un sistema de nombramiento que nos dé garantía a todos? No a los que estamos participando del Poder Judicial, a los que somos ciudadanos de a pie. Ciudadanos de a pie, que somos los que sufrimos las consecuencias de las decisiones. Bueno, tiene que haber, digamos, primero creo que
yo no soy, como decía Andrés Bello en un famoso artículo, digamos, una persona que esté de acuerdo con los métodos de demolición en materia judicial. Ahora él después decía, en materia de las leyes españolas hay que cambiarlo, y lo que instaló fue precisamente lo que tenemos hoy día. Yo creo que el sistema judicial chileno funciona. Hemos tenido situaciones graves, escandalosas, una crisis puntual, el sistema ha reaccionado, el gobierno ha reaccionado, la profesión legal está reaccionando, las escuelas de derecho estamos reaccionando, la sociedad ha reaccionado. Entonces, ¿qué diría yo que habría que hacer? Aumentar los niveles de transparencia. ¿Ya? El sistema nunca va a ser perfecto porque es un sistema humano. En Estados Unidos, la Corte Suprema nominó al juez Clarence Thomas, a Kavanaugh, que son muy controvertidos. Pero yo le puedo decir algo, estimado Iván. Cuando nominaron a estos jueces, el FBI le fue a preguntar a las profesoras, a las monjas que le hacían clases a Clarence Thomas en kindergarten sobre cómo era el señor Clarence Thomas en clase y en recreo. Estamos haciendo eso. Estamos usando las herramientas del Estado constitucional democrático para que los candidatos... Ser mayor, dice usted. Por supuesto, podrían haber unos informes, darse un tiempo, hacer unas sesiones en las cuales las comisiones de constitución conjunta, antes de decidir si nombran o no, someten a los jueces de la Corte Suprema y les preguntan, a ver, ¿cuál es su teoría del derecho? ¿Cuáles son los últimos casos que usted vio? Que lo hemos visto en los casos norteamericanos. El sistema nunca va a ser perfecto, pero sí puede mejorar sustancialmente, y la ciudadanía se educa sobre el derecho, porque el derecho tiene un problema, y es que tiene una zona opaca, una zona técnica, una zona experta, que la ciudadanía difícilmente entiende. Entonces, ahora, lo que no nos gusta de este sistema es que haya operadores, es que haya una persona que dice, mire, al abogado Juanito, que nadie lo conoce, yo voy a hacer que los senadores que tienen que votar por usted lo conozcan, voy a hacer que en la moneda lo conozcan para que lo ubiquen, para que a lo mejor lo consideren. ¿Esa figura a usted no le parece que es riesgosa? Me parece enteramente irregular, pero imagínese usted esa figura... Es que si no, Juanito no tiene cómo lo conozcan. Digamos. Pero estimado Iván, imagínese usted esa misma figura del señor, que es el operador, que nombra a los jueces, sin la existencia del Senado. Imagínese usted que sacamos el Senado y que creamos un consejo que tiene una composición, que nadie la entiende y que se hace en la noche. El señor operador haría lo mismo, pero con el consejo. Mucho peor, digo yo, mucho peor. Yo fui nominado como Contralor General de la República en un momento, y el Senado decidió que mi nombre, digamos, no iba a ser aceptado en una votación. Pero esa votación fue abierta, cada senador tuvo que justificar su voto, tuvo que explicar. ¿Y usted tuvo que plantear su caso? ¿Hay un buen ejemplo? No, yo lo que hice, que eso es una cuestión que es importante, yo no hablé, yo decidí mantenerme completamente al margen y que el Senado responsablemente estudiara el asunto y no andar haciendo besamanos, ¿me entiende usted? Lo cual le da la razón a los que promoverían el besamano, digamos. Bueno, pero es que quizá el sistema en ese aspecto, si es que se hace más público, el besamano desaparece, si es que las audiencias son más transparentes, si es que también los medios de comunicación se comprometen de una manera más responsable con un debate público, democrático, robusto. Aquí estoy tomando las ideas de un profesor que yo tuve en Estados Unidos que se llama Owen Fist, y no con la explotación de la violencia, de la morbosidad, en todos los casos, sino que en ir a encontrar las ideas de fondo que nos permiten mejorar como país, un sentido patriótico. Yo digo que es algo que nos debe comprometer a todos. Ya, pero no nos metamos con el periodismo. Yo no me meto con el periodismo. Oiga, los jueces tienen que fallar en derecho. ¿Usted cree que el juez Sergio Muñoz era un activista judicial? Yo creo que el juez Sergio Muñoz era... un juez muy comprometido con su oficio de juez. Él dictó sentencias controvertidas en casos difíciles. Hay personas que lo criticaban por decisiones que él tomaba que siempre estuvieron, a mi juicio, apegadas a derecho. En el espectro de los jueces que son, digámoslo así, más... conservadores, él claro que aparece en una posición más activa, pero en ningún caso, ninguna de esas razones eran
una justificación para destituirlo. De hecho, nadie planteó esas razones abiertamente. Creo que las razones para la destitución fueron otras. ¿Fueron espurias? Y yo francamente no me gustaría opinar sobre eso porque le tengo aprecio personal. No lo conozco, no soy amigo, pero le tengo aprecio personal a la persona de Sergio Muñoz y creo que él hizo un esfuerzo serio por ser un buen juez. Y además hay otra cosa más. Hay algo que para mí es siempre equivocado. Cuando una persona ha caído, cuando una persona ha tenido una situación difícil, caer sobre esa persona y hacerle más daño. Quizás tiene que ver con mis principios cristianos, pero eso yo no. Leña del árbol caído no se hace. Exactamente. Oiga, ya, pero espérese un poco. Dicho eso, mi amigo abogado se enoja, mi hija también, cuando yo digo que hay 2 abogados y 4 opiniones. Muchas más puede ser más, pero el clásico, ahora que estamos viviendo los efectos de la ley Corta de ISAPRES, que es una obra de la tercera sala de la Corte Suprema, el haber hecho que los recursos judiciales se hayan extendido a la generalidad de los casos en vez de a las personas que habían recurrido, es una discusión entre los abogados. Hay algunos que aseguran que eso no se puede hacer de acuerdo a las normas que tenemos, y hay otro, el propio juez Muñoz lo defendió, incluso en una entrevista a la tercera, como que sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que el sentido tradicional, el del Código Civil, dice que las sentencias solo producirán efectos respecto de las partes en que actualmente se pronunciaran. O sea, de ese caso. Ya, si sin embargo, esa es la teoría tradicional. ¿Ya? Existe, sobre todo después del año 90, una nueva forma de pensar la judicatura o el ejercicio de la justicia, que tiene que ver con lo constitucional. Los jueces tienen poder constitucional, tienen un poder de resolver cuestiones en las acciones de protección, de amparo, de nulidad de derecho público, que no están sometidas a la lógica del Código Civil. Cuando Andrés Bello pensó la estructura de los jueces, lo que pensó fue un sistema, fíjese que incluso lo dijo derechamente Andrés Bello, que estuviese casi enteramente conectado con el Ejecutivo, para que tuviera un poder muy, muy limitado y que fuese posible así construir un nuevo Estado, que era la República de Chile, y que ese nuevo Estado básicamente fuera dirigido por las leyes, la iluminación del Parlamento, del Congreso, dictando leyes y los jueces aplicando las leyes y no teniendo un poder propio. Esa teoría de la democracia ya no funciona después de la Segunda Guerra, se cambia. ¿Y por qué se cambia? Porque se produjeron los abusos del régimen nazi, del régimen fascista y en fin. Porque falló la teoría. Falló la teoría, porque si le dejamos todo el poder al Parlamento, puede llegar a llenarse un Parlamento de nazis. O sea, puede haber un tirano, digamos. Exactamente, por la vía legislativa. Entonces se crea una nueva forma de judicatura o de estructura judicial que tiene un poder constitucional por encima del legislador incluso, para revisar las decisiones del legislador en nombre de la Constitución. Y ese poder lo tiene la Corte Suprema, lo tiene medio fragmentado, pero lo tiene. Entonces, si ese es el poder que tiene, entonces tiene un poder que no puede ejercerse solo para los casos en que actualmente se pronunciare, sino que tiene un poder más amplio, un poder constitucional más amplio, que no puede ser incoherente, porque no le podemos decir a una persona, oiga, usted tiene derecho a una protección respecto al plan de ISAPRES, y no, usted llegó después, entonces usted no tiene derecho. Tenemos que tener una coherencia constitucional. De eso se siguen hartas consecuencias, pero tengo que ir al corte. Seguimos en la conversación. Estamos con Pablo Ruiz Tagle, el decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, haciendo Hablemos a las 12 por T13 en vivo. La pausa. Por T13 en vivo, Hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro programa, hoy con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle. Siguiendo la conversación, usted es optimista del Estado del Derecho y del Estado del Siempre sistema, he sido ¿no? optimista en toda mi vida. Dicen que los pesimistas son optimistas bien informados, eso sí. Bueno, yo no sé, yo me trato de informar. Claro, las cosas que recibo de información no son muy buenas, pero creo que nuestra tarea es mejorar, dejar un poco mejor el mundo que como estaba cuando llegamos. Mientras nos sigamos escandalizando por cosas como el caso Audes, por ejemplo,
Eso para usted es un síntoma de que las cosas están funcionando, que puede haber fallas, pero que están funcionando. Correcto. Y yo diría más. Creo que la justicia es muy importante, quizás es lo más importante en una sociedad, y no solo tiene una tarea de decir, mire, usted cometió un crimen, usted le debe tanto dinero, sino que tiene un carácter simbólico y un carácter terapéutico. Y quiero hablar de esa parte terapéutica que yo creo que es muy importante en este caso. En la medida que los juicios avanzan, los procesos avanzan, se revive la cuestión grave que ha sucedido y las personas pueden sanarse. Yo lo viví es muy obvio en los casos de derechos humanos. Digamos. Claro, yo lo viví personalmente. Fíjese que yo tuve una secretaria que fue objeto de parricidio. Su familia quedó destruida, quedó totalmente golpeada, porque además el parricidio se produjo en la presencia de los hijos. Yeah. Y yo vi cómo la presencia de estas personas que yo acompañé al juicio y revisar cómo la sociedad había reaccionado y había apoyado en todas las instancias esta situación que era realmente incomprensible y horrorosa, permitió que esa familia recuperara el sentido de su dignidad, el sentido de estar conectado a los demás, porque no estamos solos en el mundo. Y yo creo que eso se demora, es lento, va gradual. Siempre se dice que la justicia es lenta. Eso yo creo que es algo que tenemos que darnos tiempo y calma y en la cual los medios tienen mucho que decir. Esa es la justicia en su mejor cara, Pablo. Muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Con Pablo Ruiz-Tagle, el decano de Derecho de la Universidad de Chile, en esta edición de Hablemos a las 12. Sigan los deportes en nuestro canal. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Hablemos a las 12, política y actualidad siempre acá en T13 en vivo. Muchas gracias por estar ahí.